Bendecidos con toda bendición. Esta es una predicación más del Ministerio Internacional del Dios Vivo. El conocimiento de las cosas espirituales de Dios. O sea, la revelación del entendimiento de todas las cosas que sucedieron a través de la historia. Para que por medio de esta información, el pueblo escogido de Dios alcance la herencia, los beneficios que estaban ofrecidos de parte de Dios para su pueblo. En esta oportunidad vamos a hablar de la venida de Cristo. ¿Cuál fue la importancia de la venida de Cristo? Porque era lo que Dios le había prometido, lo que Dios le había ofrecido a la humanidad. Porque en realidad no se lo ofreció Dios al pueblo judío o al pueblo de Israel. No, la promesa era para toda la humanidad, para todas las naciones. Sin embargo, con el conocimiento carnal, entonces todos hablan que Israel es el pueblo escogido de Dios. En realidad, Israel fue el pueblo que Dios escogió para tener una ley, para darles una ley, y fue la ley de Moisés. Pero esa ley de Moisés no traía ninguna salvación ni ningún beneficio de promesa de parte de Dios. Porque la promesa es por la fe. Entonces quiere decir que cuando viniera el Cristo traía una información para unir al creyente a Dios. Y que el creyente y Dios fueran uno, como Él era uno con su Padre. Así nosotros también íbamos a ser uno. Ahora, ¿cómo comienza la historia? La historia comienza cuando Adán estaba en el paraíso. Entonces, Adán fue echado del paraíso. Mire, la condición no importa. Si él se salió por su voluntad, si fue echado, si fue expulsado. Lo cierto es que Adán se separa de Dios. Y automáticamente cuando Adán se separa de Dios, entra el pecado. Pecado significa separación del hombre con Dios. Entonces Adán está en pecado, está separado de Dios. Porque allá en Romanos 5:12 dice, el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Así pasó la muerte a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pecado y muerte es lo mismo, porque es una muerte espiritual. O sea, están separados de la sabiduría de Dios, del conocimiento de Dios. Entonces toda la humanidad después de Adán estaba separado de Dios. Por eso estaban en pecado. Cuando aparece Jesús de Nazaret por la promesa de Dios el Padre, entonces Juan el Bautista anuncia la venida del Cristo y dice, he aquí el que quita el pecado del mundo, el Cordero que quita el pecado del mundo. ¿Por qué quitaba Jesús el pecado? Que en él estaba el Cristo. Cristo significa Salvador, Redentor. Entonces quiere decir que de la boca de Jesús de Nazaret salía una información para unir a la humanidad a Dios. Digo a la humanidad, ¿por qué? Porque esto que sucedió, oiga bien, en Israel, era un beneficio para toda la humanidad. Y lo vamos a leer. Entonces, toda la historia está basada en una promesa, en un ofrecimiento, que iba a venir el Cristo. Entonces, por eso es que Juan el Bautista manda a sus discípulos a preguntarle a Jesús de Nazaret, ¿es este el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Ahora, la salvación, oiga bien, que venía por medio de Cristo, era por medio de una información. Por eso toda la religión tropezó, porque la religión no tiene la información. Ellos hacen réplicas. Ellos hacen reconocimiento de la historia. Ellos hacen sacrificios.
Ellos hacen un montón de cosas que no tienen nada que ver con la salvación, porque la salvación venía por medio de una información. La información que traía el Cristo era para unir al creyente a Dios. Por eso era que en aquel tiempo no se podían unir a Dios, porque solo se hubieran unido los judíos. Entonces era necesario que fuera en dos partes. Primero la predicación de Jesús de Nazaret, el Cristo, y después la venida del Hijo del Hombre con el entendimiento de esa predicación. Entonces quiere decir que ahora la salvación sí viene para toda la humanidad por medio del entendimiento. Vamos a comenzar leyendo esto. Vamos a ir rápidamente a Juan en el capítulo 5, verso 30 en adelante. Del 30 al 47. Y les voy a leer lo que Jesús dijo cuando vino en representación del Cristo, porque Él era el Cristo. Por eso se llama Jesús Cristo. Jesús el Salvador. Entonces dice así, Jesús el Salvador: no puedo hacer yo nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Oiga bien esto. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Quiere decir que venía otro a dar testimonio de Jesús de Nazaret. Ahora bien, dice, vosotros enviasteis mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Pero yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio que cumpliese, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, para que dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. O sea que a Jesús no le escuchaban, no le entendían. Entonces dice, para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viene en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues si recibís gloria los unos de los otros, y no buscad la gloria que viene del Dios único. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? O sea que el pueblo judío no entendió la promesa de Dios que estaba en las Escrituras. ¿Por qué razón? Porque la venida del Cristo y su salvación era pura información. No tenían nada que ver con los hechos. O sea, usted haciendo no encuentra la salvación. Usted encuentra la salvación creyendo.
esto que yo le estoy hablando, esto que yo le estoy predicando, usted lo tiene que creer. Aquí no se le pone a usted a hacer nada. Usted haga lo que usted cree que es mejor para vivir bien. Pero las palabras que salen de aquí son espíritu y son vida y vida eterna. ¿Por qué? Porque no hablo por mi propia cuenta, sino que solo le recuerdo lo que Jesús de Nazaret dijo. Entonces, en el tiempo que Jesús vino, ninguno le creyó y le mataron. Sin embargo, ese era un sacrificio que tenía que hacerse para que en base a ese sacrificio alcanzaran la salvación o el conocimiento de la información toda la humanidad. Entonces, oiga bien lo que le voy a leer. Vamos a ir rápidamente a Lucas, en el capítulo 24. Vamos a leer del verso 39 al 49. Y entonces va a entender lo que era la historia de la venida del Cristo. ¿A qué venía el Cristo? A dar una información que nadie recibió ni tampoco le entendió. Porque se lo acabo de leer lo que Jesús dijo. Y Jesús no miente. Ahora dice, hablando siempre el mismo Cristo, Jesús de Nazaret: mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. O sea, la resurrección de él, o él resucitó con el mismo cuerpo con que le mataron, de carne y hueso. ¿Por qué? Porque era para que fuera un testimonio a toda la humanidad. Entonces dice, yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis algo de comer? Entonces le dijeron, parte de un pez asado y un panal de miel. Le dieron. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo, oiga bien, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Oiga bien, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. ¿En dónde se predicase? En todas las naciones. Oiga bien, ¿por qué? Porque la salvación viene por fe, no viene por obras. Entonces, al predicarse en todas las naciones, esta misma palabra que Jesús él mismo lo está diciendo, porque dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Él ya no iba a hablar más. Aquí les está hablando él cuando ya resucitó. Y cuando le dice que todo esto era necesario que se cumpliese como estaba escrito en la ley de Moisés. Entonces no era para que lo imitaran, no, sino para que entendieran que ese sacrificio que él hacía de muerte y de resurrección era lo mismo que pasaba con los que estaban muertos a consecuencia de la ignorancia. Y cuando esa ignorancia desapareciera, entonces ellos resucitaban porque pasaban de muerte a vida, que es la predicación con entendimiento de Jesús de Nazaret o del Cristo. Entonces la labor del Cristo es esa. Ahora note bien,
y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Entonces quiere decir que todo lo que Jesús de Nazaret vivió en los 3 años de su predicación, oiga bien, solo es historia porque no había entendimiento. El entendimiento venía después. El entendimiento venía con el que él iba a enviar. Les conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuere, el Consolador no vendría, mas si me fuere, os lo enviaré. Cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo ahorita? Convenciéndolo a usted de que oyendo la palabra con entendimiento de Jesús de Nazaret, la que él predicó hace 2000 años, usted alcanza la salvación. ¿Y de qué se salva? De la ignorancia. Toda la religión está en ignorancia. Toda la religión está en maldición. La palabra maldito significa separado de Dios. ¿Por qué? Porque maldición es una palabra que no es buena, es mala. Y la única palabra buena es la de Jesús de Nazaret, la del Cristo. ¿Pero por qué nunca había sido buena? Porque nunca la habían entendido. Los judíos no la entendieron. Los religiosos que imitaron a los judíos tampoco la entienden. Por eso en la religión no hay salvación. Que quede claro. Entonces, vamos a terminar con Hebreos para que esto quede bien reforzado. Hebreos 9:23. Ahí en su Biblia, una Reina Valera, hay un subtítulo que dice: el sacrificio de Cristo quita el pecado. El sacrificio de Cristo quita el pecado. ¿Cómo lo va a quitar? Cuando usted entienda esta información. Y dice así: fue pues, oiga bien, pasado, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. ¿Por qué? Porque en las cosas celestiales hay un solo sacrificio, el sacrificio de Cristo, que es un solo sacrificio para siempre, no más. Entonces, pero en la ley habían un montón de sacrificios. Inclusive estos que andan cargando ese cajón, ellos creen que eso es un sacrificio. Aguantar hambre en un ayuno creen que es un sacrificio. Mantenerse retenido de muchas cosas, ellos lo toman como un sacrificio. Pero sacrificio solo es entender el que hizo Cristo. Entonces dice: fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Es la celebración de los católicos. Cada año lo mismo, y entendimiento ellos no tienen nunca, ni van a tener. Entonces dice, oiga bien, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Verso 26. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Quiere decir que cuando él efectuara ese sacrificio único, entonces, basado en eso, que ya había terminado, iba a comenzarse la predicación de la gracia y posteriormente la venida del Hijo del Hombre, que es quien les está hablando. Entonces dice así: por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. ¿Cómo lo quita? Con una información, con entendimiento. Entonces dice: y de la manera que está establecido para los hombres,
que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Solo una vez entra en ignorancia y solo una vez está muerto y resucita una vez para tener un conocimiento, un entendimiento, un beneficio de Dios, y usted ha resucitado de los muertos. Entonces dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Y con este versículo termino. Así también Cristo, oiga bien, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y oiga esto, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. ¿Cómo iba a aparecer Cristo por segunda vez? La misma predicación vuelve a salir a la luz, solo que ahora con el entendimiento. ¿Qué es lo que yo le he predicado? Lo que Cristo dijo, lo que Cristo hizo, lo que Cristo habló. Y nadie se salvó. Ahora es tiempo de que se salve. Entonces, este es el evangelio de la salvación. Porque es el mismo evangelio que allá hace 2000 años no entendieron. Y ahora se le da el entendimiento. Es como que usted estuviera viviendo 2000 años atrás. Pero usted quiere ver al judío. No, no es de ver. Es de entender. Bueno, y esto ha sido todo por hoy. El tiempo llegó a su final. Y nos declaramos como nos declara el Dios Padre, bendecidos con toda bendición.